Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio Conexión 7D. El día de hoy nos encontramos en nuestro estudio del inverso. Mi nombre es Tatiana y no me encuentro sola. En esta oportunidad me encuentro con Isa, quien nos acompaña de la Iglesia Maranata, y me encuentro con Juanmi, quien nos acompaña de la Iglesia Jordán. ¿Te parece, Isa, si iniciamos con una oración en esta oportunidad? Claro que sí, Tati. Permíteme tenerlo. Padre amado que estás en lo alto de los cielos, gracias Señor por este día de vida que nos regalas y por la oportunidad que nos das de trazar tu palabra. Señor, permite que no seamos nosotros hablando de ti en esta tarde, sino que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros. Coloca tu Santo Espíritu para que nos coloque las palabras adecuadas que debemos pronunciar en este momento. Todo lo pedimos no teniendo méritos en nosotros, sino en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, resulta que nuestro inverso nos relataba acerca de Josué y todas sus hazañas, y el día de hoy vamos a hablar de una en específico y todo lo que le sucedió con el pueblo de Israel. Algo que me gusta mucho es que nuestra lección nos da un contexto general y se lo vamos a dar a nuestros amigos, que es cruzar el Jordán. Era como una tarea muy compleja sobre esa lección que trata esta semana. Y quiero traerles a colación unos datos curiosos que me gustaron mucho, y es que el río Jordán significa descender, número uno. Número dos, allí se bautizó Jesús. Como dato número 3, encontramos que Naamán fue sanado en el Jordán, o sea que no era cualquier río, ¿no? Ya tenía como sus antecedentes. Elías abrió el Jordán usando su manto, lo cual le ayudó para llegar al cielo. Y por otro lado, encontramos que de allí sacaron las 12 piedras para el monumento que iban a formar. Entonces vemos de que es un río que ha tenido bastantes características a través de la Biblia, ¿no? Me gusta también mucho cuando habla la lección, vamos a dar un contexto general y de allí ya empezamos a desglosar poco a poco. Me agrada muchísimo porque nos cuenta de que el pueblo de Israel anteriormente había vivenciado grandes milagros, pero en esa oportunidad se encontraba un pueblo de Israel actual, el cual vivía pues de pronto de las hazañas que le contaban sus antepasados. Pero en ese momento ellos se encontraban frente al Jordán y no sabían si Dios les iba a dar ese milagro. Entonces, pongámonos más o menos en los zapatos de ese pueblo de Israel, el cual presentaba cierto grado de incredulidad frente a lo que estaba vivenciando sus ojos. Entonces, quiero que me cuenten un poquito acerca de qué tal les parece esa posición que estaba tomando el pueblo de Israel y teniendo en cuenta de que Dios les iba a permitir vivir esto. ¿Por qué Dios les permitiría esto, Juan? Era muy extraño el hecho de precisamente que un nuevo líder acaba de asumir luego de perder a su, pues literalmente a ese hombre que les había guiado tanto tiempo, pues de repente pues perder ese líder y conseguir uno nuevo, entonces no sé, de por sí me podría generar muchas dudas y a cualquier persona estoy seguro que podría llegar a darle mucho temor pues empezar a asumir el resto de la historia sin esa Sí, persona, ¿cierto? pero Además, tengamos en cuenta que ese líder era muy joven aún y que de primeras estar diciéndole al pueblo que de sus primeras órdenes era como, mañana nos vamos a levantar temprano, así que purifíquense, quédense limpios para mañana porque vamos a cruzar sí es el- el corta. porque literalmente no les dijo ni cómo, sino que únicamente confíen en Dios porque lo vamos a lograr. Y tener en cuenta que todas esas personas o de por sí no habían visto el milagro de cuando Dios había abierto el mar rojo o estaban muy chiquitos cuando eso ocurrió. Entonces esas experiencias, esa historia era algo muy lejano, era algo que ya se tenía Muy ajeno a ellos. más como si fuera como un chisme por ahí Una leyenda, como un mito, algo que hubiera pasado por allá lejanamente. y de alguna u otra forma esto precisamente sirve como para que este líder quede acentuado, que vea que así como acompañó Dios al pueblo cuando estaba siendo liderado por Moisés, no significaba que porque un líder no asumiera, entonces Dios se iba a apartar del lado de su pueblo, sino que iba a continuar con ellos afrontando retos mucho más complicados y iba a continuar con ellos tomados de la mano guiándolos por el desierto, pues hasta que finalmente llegaran a la tierra prometida, que era lo que estaban intentando hacer, ¿cierto? Sí. Entrando un poco más al tópico central de la lección, que es cruzar el Jordán, realmente la posición o la pregunta que se realizaba al pueblo de Israel en ese momento era ¿por qué ahora? ¿Por qué cuando
cuando el Jordán está desbordado, tenemos que cruzarlo, porque en este momento el pueblo de Israel también se preguntaba que si tenían un Dios tan grande, ¿por qué no les evitaba esa dificultad? Y de hecho, si lo miramos desde nuestra perspectiva, cuando yo leí la historia, cuando el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Jordán, yo lo primero que pensé fue, Dios los envió en el peor momento. O sea, esa es nuestra perspectiva humana, terrenal y pecaminosa. Pero si vemos cuál es la perspectiva de Dios, para Dios, ese era el mejor momento en el que Israel podía cruzar el Jordán. ¿Por qué? Porque Él aprovecha los momentos difíciles para manifestar su poder y para que la fe de su pueblo se pueda desarrollar. Porque para el Señor en la incomodidad hay crecimiento. Así es, me gusta mucho esa frase que acabas de utilizar y me recuerda también otra frase que es que Él se hace fuerte en tu debilidad. Entonces presentaba al pueblo de Israel una debilidad muy grande y quiero traer como a colación, me gusta mucho porque mostraba un mal clima, por así decirlo. Cuando llegaba la primavera, entonces se derretía todo el hielo que había en las montañas y obviamente esto acrecentaba el río y esto era imposible pasar. Incluso las Sagradas Escrituras a lo largo reflejan de que David y sus soldados pasaron, pero es que hay que ser conscientes de que eran hombres con entrenamiento especial, mientras, exacto, fuertes, grandes, mientras que presentamos a Josué en otro panorama con niños, señoras embarazadas, llenos de, exacto, El arca del pacto. todo, o sea, Además, no imagínate, podían tocar el arca porque si la tocaban se morían. imagínate. Todo. Todo, Sí. todo lo de ellos, todo empacado. Entonces imagínate un río gigante y tener que atravesarlo con todo esto. Me gusta mucho porque a lo largo de la lección también nos refleja de que tú mencionabas una parte importante y es la noche anterior el pueblo de Israel tuvo que haber pasado una noche terrible porque imagínate que no, exacto, esa zozobra de qué va a pasar el día de mañana. Entonces les dice como purifíquense, conságrense, santifíquense porque mañana verán al Señor hacer milagros. Entonces era como en ascuas, estaba el pueblo de Israel ahí como, ¿qué va a pasar el día de hoy? Entonces, el primer paso que toman es el pueblo que toma el pueblo de Israel, es que los sacerdotes atraviesan, son los primeros en atravesar, apenas pisan el río, entonces se detienen esas aguas. Ya deja de ser tan caudalosas y empiezan a separarse. Pero ¿qué llevaban sus hombres, Juanmi? ¿Sus hombres qué llevaban? Bueno, en la Biblia pues encontramos precisamente que Josué da la orden de que adelante fueran los sacerdotes sobre sus hombros cargando pues el arca del pacto. Así es. Lo que vemos, y es muy interesante, es que literalmente estos sobrevivieron. Estos, pues precisamente se nos dice que conforme sus pies tocaron la orilla del río, entonces este se detuvo. Y hacia arriba, que se nos dice como el del flujo del río hacia arriba, pues entonces las aguas se detuvieron. Y hacia abajo, entonces las aguas siguieron transitando hasta que descendieron hasta el Mar Rojo. Así que quedó todo esto seco, un brazo súper largo de río seco por donde pudieron atravesar finalmente los israelitas. Y Así es. Y esa imagen que nos plantea Juanmi es como una metáfora, porque el arca del pacto que representaba, estaban las tablas de la ley, representaba de cierta forma como esa presencia, esa omnipotencia del Dios que nosotros tenemos. Y si el arca del pacto estaba delante del pueblo de Israel, automáticamente los sacerdotes pisan esas aguas con el arca del pacto en sus hombros. Esas aguas se abren caminos donde el pueblo de Israel no veía. Y como dice la canción del Ministerio Eco que me gusta mucho, es que Dios abre sendas donde tú crees que no hay. Pero si tú no vas con Dios, probablemente esas sendas que tú no ves las continúen cerradas, porque si tú no vas con Dios, esas sendas que no están visibles no pueden ser abiertas. Así es. Y me gusta muchísimo, quiero hacerles una pregunta y es, ¿alguna vez ustedes han visto o han vivenciado un sacrificio por amor? ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Claro, pues no me ha pasado personalmente, pero en pleno siglo XXI se ve que hay muchas personas que realizan ciertos tipos de sacrificios por amor y que en realidad no valen la pena porque ese tipo de sacrificios no son correspondidos. Ok. tiempo por sacrificio de amor, pues si separo un poco las palabras, siempre
he considerado que el sacrificio es precisamente dejar atrás algo que yo apreciaba mucho que tenía. Entonces, ceder eso, pues, para un bien mayor que no precisamente me conviene a mí o que yo siento que no me conviene. Y de alguna u otra forma, nuestro caminar día a día cristiano, pues estamos haciendo pequeños sacrificios según lo que nos impone la sociedad, ¿cierto? Porque se nos ha dicho que es lo bueno, que es lo bacano, que es lo interesante en nuestro entorno. Y pues nosotros literalmente todos los días nos despertamos a rechazar eso y caminar nuestras propias sendas, como antes lo hablaba, ¿cierto? Literalmente, pues es seguir un camino que precisamente no es el que todo mundo le gustaría seguir, sino que es seguir andando por fe, creyendo en esa promesa que Dios ya nos hizo, que va a estar con nosotros guiándonos constantemente. Entonces, de alguna u otra forma, el sacrificio de amor, por supuesto, lo he visto en muchas personas en nuestra iglesia, muchos hermanos que constantemente están cediendo a La transformación, ¿no? sí, literalmente pues seguir constantemente pues esos caminos que Dios les ha proyectado para su vida. Sabes, me gusta lo que acaba de mencionar Juanmi, y es que lo que hizo Dios fue una muestra de amor para el pueblo de Israel. A lo largo del estudio del inverso hemos podido presenciar cómo ese amor tan inimaginable hacia el pueblo de Israel, y esta es una obra más de parte de Dios, diciéndoles: estoy dispuesto a expulsar a quien sea con tal de darles esa tierra prometida. Y asimismo pasó a lo largo de diferentes personajes a través de la Biblia. Encontramos a Abraham, quien también hizo un sacrificio de amor. Encontramos al centurión romano, quien él sabía que su criado necesitaba ser sano. Y encontramos a Pedro, quien también hizo ese sacrificio. Podemos encontrar también que Dios pide muchas veces que metamos el pie en el agua para poder avanzar, y tenemos que dar esos pasos de fe. Y ya dimos ese paso de fe, pero ¿qué más sucede? Necesitamos siempre como de una mano amiga que esté allí apoyándonos, ¿verdad? Y entonces ahí entramos con esa acción unida, donde nos muestra qué fue lo que hizo el pueblo de Israel, en compañía de quién, para poder pasar ese río. Total, Tati. Déjenme contarles que en el lado oriente del Jordán ya había una parte del pueblo de Israel asentada. O sea, ya había una parte del pueblo de Israel que estaba allá con su familia, que tal vez ya tenían unos alimentos, un techo, un lecho donde dormir. Esas tribus eran la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Exactamente, Juanmi. Y seguramente ellos pensaban, no, ya podemos descansar. Pero llega Dios y les dice, no, ustedes tienen que ayudar a que todo el pueblo de Israel termine de cruzar ese Jordán que ustedes ya cruzaron. Y se nos plantean como dos visiones del éxito, porque en tal medida esa parte del pueblo de Israel que ya había cruzado el Jordán ya había tenido éxito. Pero la otra parte del pueblo de Israel que estaba al otro lado del Jordán no había tenido éxito. Y si lo miramos desde una parte humanista, el éxito es individual, que solamente una persona va en ascenso y en ascenso. Pero desde el punto de vista divino, el éxito es una cadena, donde tú llegas y miras hacia atrás y le empiezas a dar la mano a otras personas para que ellas también puedan llegar donde tú estás. Porque la palabra nos dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas. No se dice, ayúdense solamente los adventistas a soportar las cargas, o ayúdense solamente padres e hijos a soportar las cargas. Dios no hace excepción de personas, dice, ayúdense entre todos a soportar las cargas. Exacto, y Así es. precisamente desde que inició la historia siempre Dios, por medio de su palabra, ha fortalecido constantemente su idea, que su iglesia es un solo cuerpo y es completamente imposible triunfar en esta tierra de forma individual. O sea, la única forma de seguir avanzando es llevar a nuestros hermanos también. O sea, avanzar todos como una familia que somos en Cristo Jesús. Y todos juntos caminar hacia nuestro Padre, hacia esa Canaán celestial que nos está esperando precisamente. Así es, chicos, y quiero contarles de que Josué se encontraba allí en pleno liderazgo. Tú me mencionabas de que estaba muy joven, pero que ese inicio había estado acompañado de Moisés. Me gusta también traer a colación porque ese fue un personaje muy influyente en la vida de Josué y le ayudó para ser el líder que en la actualidad era, y para dirigir al pueblo de Israel de la manera en que lo estaba dirigiendo. Entonces les recordó
que sus anteriores victorias frente a los dos reyes amorreos, frente a diferentes pueblos a los que se habían enfrentado, habían sido gracias a estar unidos. Entonces no era el momento de separarse porque, como yo ya estoy bien, entonces ya no necesito la compañía de ellos, sino por el contrario, apoyarlos, lo que tú me mencionabas. Entonces yo quiero comentarles de que ayudar a nuestros hermanos en Cristo muchas veces viene reflejado de tristeza, decepción, a veces de alegrías, pero de eso hace parte la vida espiritual. Y quiero preguntarles si alguna vez ustedes le han ayudado a algún hermano a cruzar ese Jordán, porque es verdad, todos tenemos Jordanes. Los Jordanes de Isa no son los mismos míos, ni los mismos de Juanmi, ni los mismos tuyos. Entonces quiero saber si alguna vez les han ayudado a algún hermano a cruzar ese Jordán tan grande y caudaloso que se encuentra. Precisamente lo rico, si se puede decir de esta forma, de transitar como tal por las sendas de Cristo, es que le estás haciendo, como ya lo mencionamos, acompañado, Sí. y no necesariamente todos están cayendo con las mismas cosas. Es más, no ninguno está cayendo con ellos con los duelos. Ella no sí, pero pues. Algunos tienen cosas en común, Pero por lo general, siempre mis debilidades y mis fortalezas y mis tentaciones y las cosas que yo logro solventar con facilidad son muy diferentes a las que tú, a las que Isa, o sea, son completamente distintas. Por eso precisamente siempre se nos refuerza esta idea de caminar juntas, porque en ese punto en donde yo puedo llegar a constantemente estar cayendo, en donde mi pie constantemente se está doblando y allí estoy siempre tropezándome, puede ser algo que tú en tu vida tienes muy bien arraigado y puedes ayudarme a solventar ese problema hablando conmigo, pues guiándome, enseñándome y pues dándome tus técnicas orando por mí, dándome de tus historias para que yo entonces empiece a entender qué hacer en compañía con mi padre, por supuesto, para solventar ese problema. Y asimismo, de forma pues contraria, digo contigo, en algo que yo pueda solventar con facilidad, que no tenga tanto problema con eso o que ya tenga muy bien arraigado, ayudarte a ti. Y pues precisamente esto es lo que constantemente debemos estar reforzando. Entre hermanos, colaborarnos para que lo que uno tiene como fortaleza, pues entonces que eso se aproveche en la debilidad de otro hermano. Ok, muy bien. De hecho, Tati, me gustaría comentarles a ustedes y a todos los que nos están viendo de que hay 2 consejos que nos brinda la lección para poder enfrentar las dificultades. Uno de ellos es del que hablábamos al comienzo de este video, que debemos mirar hacia atrás, ver todas las bondades que Dios ha tenido con nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y el segundo, tocando el tema que nos propone Tati, es que debemos ser un ejemplo de fe para los demás creyentes y también para los no creyentes que también enfrentan dificultades. Debemos hacer 2 cosas: animarlos, contarles a través de nuestra experiencia cómo Dios nos ha ayudado y cómo Dios también los va a ayudar a ellos. Y también debemos marcar el camino, como lo hizo Josué y como lo hicieron Moisés, grandes líderes del pueblo de Israel. Ellos, a través de su testimonio, inspiraban al pueblo de Israel a seguir ese camino que Dios les había propuesto. Entonces, el testimonio es algo muy importante para poder inspirar y ayudar a otros a cruzar el Jordán. Así es. Y, ¿sabes? Quiero traerles una frasecita que me gusta mucho y es: recordar las pruebas y victorias pasadas fortalecen la fe presente. Entonces, recordar a ese Dios que estuvo en el pasado, tenerlo en el presente y no olvidar que va a estar con nosotros en el futuro es algo que refresca nuestra fe. Y a través de las vivencias, los testimonios, es algo que me parece muy fortalecedor para la vida espiritual. Y me gusta mucho porque a través de los salmos, los proverbios, Éxodo y Samuel nos refleja lo que vivenciaban estos escritores. En Salmos exhorta por medio del canto a recordar los favores que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. En Proverbios aconseja sobre el comportamiento frente a diferentes pruebas. En nos relata, específicamente allí, nos relata de que había un jarrón lleno de el maná y era como una forma, como un símbolo, como un monumento, de acuerdo a lo que había pasado y había vivenciado el pueblo de Israel, y que las generaciones futuras pudieran traer a su memoria todas aquellas vivencias de sus antepasados. Y en Samuel nos refleja de que hasta aquí les había ayudado Jehová.
Y miren todas estas maravillas las cuales Dios le había hecho al pueblo de Israel, les había entregado múltiples regalos, múltiples cosas a lo largo de su vida y su peregrinaje, y vemos de que a veces volvían a flaquear, volvían a caer, volvían y como que cometían los mismos errores. Pero saben, muchas veces somos iguales en la parte espiritual. A veces nos olvidamos de que el Dios de Israel es nuestro mismo Dios, de que siempre está con nosotros, está acompañándonos, ayudándonos, y seguimos allí flaqueando en lo mismo. Entonces, el día de hoy es como nuestra invitación principal para que no olvidemos de que ese Dios que ayudó a pasar ese río Jordán más adelante, hizo más milagros y más hazañas al pueblo de Israel, está dispuesto a hacer muchos milagros en nosotros. ¿Sabes? En el 2014, la matutina de adultos, no sé si alguien se acuerda, se titulaba A menos que olvidemos. Ha sido, y no estoy seguro que nunca va a llegar una matutina de adultos hermosa como esa matutina, porque habla literalmente pues de muchas historias que les conocemos como tal, pues de nuestros pioneros y de la historia de nuestra iglesia. Pero a menos que olvidemos, pues es precisamente, se titula haciendo referencia al icónico texto de la hermana Elena en el libro Eventos de los Últimos Días, que precisamente hace mucha referencia a lo que estamos hablando, que nos dice de la siguiente manera: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Así es. Y saben, ahorita que tú estabas hablando sobre la historia pasada, me gusta mucho traer en mente los monumentos. Ese monumento que construyeron allí con esas piedritas representando las 12 tribus, que cada hombre tenía que coger una piedrita para poder hacer la construcción. Yo quiero que me comenten acerca de un monumento que ustedes tengan en su corazón, de algo que haya hecho Dios tan significativo en ustedes, que sientan que es como un ejemplo para contárselas las demás personas. Quiero que me cuenten un poquito acerca de eso. Siento que mi carácter es un monumento intangible, pero que me diferencia de las otras personas que tal vez no creen o no han recibido el bautismo para ser como nacer de nuevo, como lo dice la palabra. Y creo que es uno de mis monumentos, y es uno de los monumentos que debemos mostrarlos al mundo para que los demás puedan ver esa obra que Dios ha hecho en nosotros y se puedan enamorar de Él al igual que nosotros lo estamos. Yo diría que pues mi monumento más grande es algo muy parecido a lo que dice Isa, porque un monumento pues podría, como se dice así, como dice su nombre, pues como algo así gigante que se queda allí y listo. Pero pues si nosotros lo tenemos constantemente en nuestro carácter, en nuestra personalidad, es algo que todo el mundo está viendo que tenemos diferente, que es un bicho raro entre todo, que es como una pequeña isla que está embrando entre toda la oscuridad. Entonces, el hecho de que uno pueda llegar y marcar diferencia cuando está en un grupo en general, pues eso significa que esa persona es diferente, que está haciendo algo que yo no estoy haciendo y está como tal siguiendo un estilo de vida muy diferente, que sería interesante conocer qué es ese. Pues yo diría que también ese es, lo ubicaría en mi monumento, y de alguna u otra forma todos los cristianos, los que estamos constantemente intentando seguir este camino, pues tenemos que tener como principio, que es la única forma de como dar a conocer eso, es constantemente pues de yo anotarme en el tema y vivir lo que estoy constantemente pues estudiando. Así es, me gusta. Y antes de pronto de que intervengas, les voy a contar una cosita, como ya para ir finalizando y cerrando un poco acerca de nuestro estudio de la lección, es que en esa época las historias eran algo muy importante. Yo quiero también invitarlos para que se sienten, escudriñen la palabra, recuerden todas esas cosas, anécdotas y todo eso que de pronto nuestros antepasados nos contaron, nuestros abuelos, todo ello, y también escudriñemos. Era lo que hacía el pueblo de Israel en su época para poder vivenciar todas esas experiencias. Me gusta porque la lección habla sobre Juan, que compartía todas esas enseñanzas y Dios le permitió vivir visiones para poder así explicarnos en nuestra actualidad y escribir lo que es el Apocalipsis y expresarnos las cosas que van a suceder más adelante. Exactamente, Tati. Cuán importante es compartir. De nada sirve nosotros llenarnos de conocimiento si ese conocimiento no sale de los muros de la iglesia. Debemos cumplir esa gran comisión que se nos ha dejado en el Evangelio
y compartir el mensaje tan importante que Dios nos ha dado para que la obra avance. Así es, entonces es como que la historia de nuestro linaje es vital para comprender nuestra identidad y sobre todo nuestra misión. Ya para ir finalizando, recordemos de que Dios le dio al pueblo de Israel esa seguridad que necesitaban para poder seguir avanzando durante todas esas pruebas y todas esas responsabilidades. Entonces comenzó el avance, ya estaban allí, ya había pasado todo ello y con Juanmi decíamos, es que era mucho espacio que tenía que estar el arca del pacto del pueblo de Israel, lo que tú mencionabas, morían si llegaban a tocarlo, todo era como una reverencia que tenían que mantener. Y entonces ya quedaban a la mitad los sacerdotes, después de que quedaban a la mitad, ya quedaba seco ese espacio y podía cruzar el pueblo de Israel. Ya ahí nos mencionaba la lección esa parte que es vital y quedó en su mente sobre todo de que Dios, el Dios de Moisés, estaba con ellos y no los había abandonado. Muy bien, entonces ya para ir finalizando, queremos recordarles de que así como al pueblo de Israel, Dios estuvo acompañándolo en todo momento, el Dios de Moisés estuvo con ellos y el Dios de Josué no los desamparó. Quiero recordarte de que el Dios del pasado está con nosotros en el presente y jamás nos va a dejar en el futuro. Así que recuerda que esto fue Conexión 7D. ¡Chao!